Hola, bueno, me decidí finalmente a escribir esta carta que ahora les voy a leer porque le debo muchísimo al tango y a su gente. No se preocupen que no me pasó nada mal, últimamente me llegaron algunos mensajes, gracias. Pero sí me impulsa un profundo sentido de empatía y de pertenencia a este grupo humano con el cual me identifico y me une el amor por este género. Yo creo que estamos todos como una especie de red, interconectados. Así que lo que le pase a otros miembros de alguna manera también me pasa a mí. Acá va. Formo parte de la comunidad tanguera hace 14 años, como habitué de las milongas y también como bailarina profesional. A través de este medio me gustaría dirigirme tanto a los profesionales como a los que bailan socialmente en Argentina y el resto del mundo. Hay un secreto a voces en el mundo del tango, demasiadas personas que han sufrido algún tipo de acoso o violencia. A lo largo de estos años sufrí y vi sufrir situaciones violentas de todo tipo. Por ese motivo estoy creando esta comunidad que se llama Tango Sin Violencia. Creo que es importante que comencemos a hablar, a denunciar lo que está mal, a luchar activa y sistemáticamente en contra de toda forma de maltrato y abuso. Te invito a mirarlo desde acá. En la historia mundial hay sobrados casos de locos dictadores, todos los conocemos. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué pasó con esos millones de personas que los apoyaron u omitieron implicarse de algún modo para evitar que lleguen al poder? Por supuesto que con esto no estoy proponiendo un paralelo entre hechos que significaron millones de muertes con el tema que nos compete, pero sí resalto el trabajo de todos los historiadores, lingüistas y pensadores que propusieron cambiar el objeto de estudio, la mirada. O sea, mi enfoque no apunta a los sujetos que cometen los actos violentos, sino a la comunidad, a todos aquellos que miran para otro lado, justifican o incluso lo celebran. Está de más aclarar que esto no significa indultar o justificar a dichos personajes nefastos. Realmente creo que la condena social es necesaria. Lo otro ya entra en la jurisdicción de la ley. La milonga representa para mí un espacio sagrado, un lugar en el que entro dejando las preocupaciones en la puerta para sumergirme en el mundo mágico que todos conocemos. La milonga es un bálsamo que me ayuda a lidiar con mis problemas diarios. El pago del alquiler, la amenaza de guerra nuclear y mi heladera rota desaparecen durante el tiempo que dura una tanda de Fresedo. Abrazar al otro implica una entrega que, para que sea absoluta, necesita incluir inexorablemente a la ética y la moral en la circunferencia de ese abrazo. A mí no me da lo mismo abrazar a una buena persona que a un pedófilo, abusador de animales, violador o violento, por mejores enrosques y lápices que haga. Este párrafo fue el más difícil de escribir y bueno, ahora de leer. Yo empecé a bailar siendo muy chica, sin herramientas todavía para defenderme de situaciones abusivas y algunas colegas mías también pasaron por verdaderos infiernos. Y cuando hablo de la gente que elige mirar para otro lado, lo hago desde mi propia vivencia. Cuando necesitaba ayuda, la única persona que me tendió una mano fue Natacha Boberaj. Yo no tuve en ese momento fuerzas para tomarla, pero dejó una llamita encendida. A ella le estoy por siempre agradecida. Mucha gente expresó que estaría bueno dar nombres, y si bien el objetivo de esta carta pretende ser más amplio, no voy a hacer oídos sordos a las opiniones de otros tangueros. Creo que es el derecho de cada víctima dar nombre y apellido de su agresor. Cada uno tiene sus tiempos, y lo mío ya maduró casi por una década. Pero hay un marco legal que tiene sus reglas, y como en su momento no me atreví a hacer las denuncias correspondientes, mi abogado me aconseja que no mencione su nombre. Esa relación violenta y tormentosa dejó heridas psíquicas, emocionales y físicas que me marcaron para siempre. Gracias al apoyo de mi familia y de buenos terapeutas, no solo pude salir adelante, sino que también capitalicé la experiencia. Le debo en gran parte el haberme convertido en una guerrera. El olfato y la vista se me agudizaron tanto que ahora a los personajes oscuros los distingo a kilómetros. Pero el no poder mencionar su nombre no implica que tenga que echar un manto de sospecha sobre todos mis otros compañeros de baile, con los que he compartido trabajos puntuales o muchos años de actividad. Hombres excelentes, respetuosos y muy profesionales cuya lista paso a enumerar. Silvio Lavía, Jorge Torres, Roberto Reis, Gustavo Vargas, Sebastián Acosta, Juan Manuel Acosta, Roberto Zucarino, Germán Salvatierra, Adrián Berediche, Enrique Macana,
Santiago Croce, Diego Lanau, Nicolás Schell, Daniel Bo, Mauro Caiazza, Santiago Still, Walter Pérez, Leonardo Sardela, Pablo Miranda. Todos queremos que el tango se baile en cada rincón del planeta y vamos camino a lograrlo. Pero además de preocuparnos por el tamaño de la comunidad, también estaría bueno apuntar a mejorar su calidad. Pequeñas acciones pueden ser enormes actos revolucionarios, porque el mundo en el que vivimos es una construcción diaria. A modo de conclusión, solo espero que entre todos construyamos ese abrazo más fuerte, más ético y más cálido para recibir a las generaciones venideras. Por eso te invito a sumarte al Tango Sin Violencia. Gracias.